Lo que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados en la última sesión de control al gobierno ha desatado un terremoto político que ya está siendo analizado en todas las redacciones del país. Pedro Sánchez protagonizó una de sus intervenciones más firmes, preparadas y estratégicamente calculadas de los últimos meses, y el resultado fue demoledor. Alberto Núñez Feijóo quedó sin respuesta durante varios segundos, visiblemente descolocado, repitiendo frases cortadas y mostrando una inseguridad que provocó murmullos, risas contenidas y una reacción generalizada de sorpresa entre diputados, periodistas y hasta miembros de su propio partido. Incluso la bancada del PP mostró nervios, miradas incómodas y señas discretas entre ellos tratando de reconducir una situación que ya era irreparable. El episodio comenzó cuando Feijóo lanzó, una vez más, uno de sus discursos preparados para acusar al gobierno de supuestas incoherencias y de manipular la realidad política española. Pero esta vez algo fue diferente. Sánchez no solo respondió con cifras, sino con una precisión quirúrgica que desmontó uno a uno los argumentos que el PP llevaba semanas repitiendo en ruedas de prensa, tertulias aliadas y actos territoriales. La táctica del presidente fue tan calculada que cada frase encontraba un punto débil del argumentario popular. Contradicciones internas, declaraciones pasadas de dirigentes del PP, inconsistencias evidentes y hasta documentos oficiales que contradicen directamente las afirmaciones recientes de Feijóo. El momento más llamativo se produjo cuando Sánchez citó declaraciones textuales del propio Feijóo, en las que el líder del PP decía lo contrario a lo que estaba asegurando ese mismo día en el hemiciclo. Feijóo, al escuchar sus propias palabras proyectadas en el relato del presidente, intentó improvisar una respuesta, pero se atascó en la construcción del argumento, repitió 3 veces la misma muletilla y terminó mirando sus papeles sin encontrar la frase adecuada. Ese instante, breve pero devastador, generó una oleada de murmullos que recorrió la Cámara de lado a lado. La situación empeoró cuando Sánchez remató su intervención señalando las contradicciones del PP en materia económica, judicial y territorial, utilizando ejemplos recientes que dejaron a Feijóo sin margen para escapar hacia su argumentario habitual. La bancada socialista estalló en aplausos, mientras que la del PP permaneció rígida, esperando que Feijóo recuperara el control del discurso. Pero no lo hizo. La tensión fue tan visible que varios diputados conservadores evitaron cruzar miradas entre sí, conscientes del impacto del momento. En ese ambiente ya caldeado, la figura de Miguel Tellado, uno de los portavoces más agresivos del PP, añadió combustible al fuego. Su intervención posterior, visiblemente irritada, se centró más en atacar el tono del presidente que en rebatir los argumentos expuestos. Tellado mostró una rabia contenida que no consiguió disimular, repitiendo frases hechas que ya no parecían tener fuerza ante el contraste tan evidente entre la solidez argumental de Sánchez y el tropiezo de Feijóo. La escena completa generó un clima inesperado. Por un lado, un presidente del gobierno reforzado, dominando el debate con autoridad. Por el otro, un líder de la oposición desbordado, sin reflejos y sin capacidad para sostener su propio relato. Y alrededor, un Congreso que no disimuló gestos, reacciones ni comentarios, dejando claro que lo que se vio no fue un debate político cualquiera, sino uno de esos momentos capaces de marcar un antes y un después en la percepción pública de un dirigente. Esta introducción solo abre la puerta a lo que viene ahora. En la parte 2 repasaremos exactamente qué dijo Sánchez, qué intentó responder Feijóo, qué frases concretas provocaron el colapso retórico del líder del PP y cómo reaccionó el hemiciclo en tiempo real. La sesión de control arrancó con un ambiente tenso desde el primer minuto. Feijóo llegó al hemiciclo con la convicción de que esta vez podría arrinconar a Pedro Sánchez con un discurso elaborado en base a los mismos mensajes que el Partido Popular lleva semanas impulsando en sus ruedas de prensa: la idea de un gobierno debilitado, un supuesto desgaste institucional y un relato construido sobre acusaciones generalizadas. El PP confiaba en que Feijóo pudiera imponer el marco narrativo desde su primera intervención. Sin embargo, la estructura de su discurso se reveló débil en cuanto el presidente comenzó a responder. El líder del PP abrió su intervención criticando lo que llamó la degradación institucional del país y acusando a Sánchez de ocultar información, haciendo referencias imprecisas a decisiones judiciales de las últimas semanas. Feijóo trató de utilizar ese discurso para construir un ataque general sin entrar en detalles, asumiendo que el impacto del mensaje sería suficiente. La técnica funcionaba en los titulares de prensa, pero no en el cuerpo de un debate parlamentario donde el presidente podía rebatirlo con datos concretos. El punto de inflexión llegó cuando Sánchez tomó la palabra. En lugar de limitarse a responder a las acusaciones genéricas, extrajo una carpeta con documentos oficiales,
citas textuales y registros parlamentarios que demostraban lo contrario de lo que Feijóo acababa de decir. El presidente comenzó recordando que muchos de los argumentos de Feijóo ya habían sido desmontados por organismos independientes, por resoluciones judiciales o incluso por declaraciones previas del propio Partido Popular. Pero el instante que cambió el rumbo del debate llegó cuando Sánchez citó una intervención de Feijóo del año anterior en la que el propio dirigente defendía una posición completamente contraria a la que estaba sosteniendo ese día. Se trataba de una declaración grabada en un acto público, en la que Feijóo hablaba de la importancia de respetar las decisiones judiciales y pedía alejar la justicia del ruido político. Sánchez no solo mencionó esa frase, la leyó literalmente, con una calma y claridad que contrastaban con la tensión que empezaba a notarse en la bancada del PP. Feijóo intentó reaccionar, pero lo que ocurrió a continuación se convirtió en el centro de la polémica. Buscó entre sus papeles una respuesta preparada, pero la estructura de su discurso no le permitía adaptarse a una contradicción tan evidente. Comenzó a repetir la misma frase para ganar tiempo, pero tropiezó en la formulación, mezcló palabras, reformuló la idea 3 veces y finalmente se detuvo en seco, incapaz de articular el argumento de manera coherente. Los segundos siguientes fueron demoledores para su imagen. Las cámaras mostraron el desconcierto en su rostro y los murmullos crecieron en el hemiciclo, mientras algunos diputados del PSOE intercambiaban miradas que parecían decirlo todo sin pronunciar palabra. Sánchez aprovechó ese momento para rematar. Sin elevar el tono, pero con firmeza absoluta, señaló que la política exige coherencia y que no puede construirse una oposición en base a relatos fabricados o posiciones cambiantes según el interés del día. Explicó que España necesita una oposición seria, capaz de proponer alternativas reales, y no una fuerza política que intenta generar escándalos a partir de insinuaciones sin fundamento. Entonces intervino Miguel Tellado, visiblemente molesto. Su discurso fue una mezcla de frases hechas, ataques directos al presidente y una defensa improvisada de Feijóo. Tellado acusó al gobierno de falta de respeto y trató de desplazar la discusión hacia el terreno emocional, pero no logró contrarrestar el impacto del episodio que todos acababan de presenciar. Sus palabras sonaron más a un desahogo que a un argumento político sólido. Su tono, cargado de crispación, evidenció que el PP había perdido el control de la escena. La secuencia completa dejó al descubierto, de manera contundente, la diferencia entre un discurso construido sobre percepciones y uno basado en hechos verificables. Sánchez utilizó el tiempo del presidente del gobierno para presentar un relato ordenado, documentado y difícil de refutar. Feijóo, por su parte, quedó atrapado en su propio guión, sin capacidad para improvisar ni para sostener una contradicción evidente. El episodio fue tan llamativo que los periodistas situados en la tribuna de prensa comenzaron a enviar crónicas urgentes incluso antes de que finalizara el turno de palabra del presidente. La reacción del Congreso en tiempo real fue otro indicador de lo que estaba ocurriendo. Diputados del PP mostraban gestos de nerviosismo y algunos buscaban en sus móviles las declaraciones citadas por Sánchez, tratando de verificar si realmente estaban siendo utilizadas en el contexto original. En la bancada socialista, la reacción fue contenida pero evidente. Aplausos moderados, sonrisas discretas y una sensación clara de que el presidente acababa de anotarse una victoria política inesperada pero contundente. Este episodio dejó la sensación de que el debate parlamentario había cambiado de rumbo. El PP llegó dispuesto a dominar la sesión, pero terminó atrapado en su propio discurso. Y Sánchez salió del hemiciclo con la imagen reforzada de un presidente capaz de controlar el debate, dominar los hechos y exponer las incoherencias de su principal adversario. En la parte 3 examinaremos cómo se interpreta este episodio en el ambiente político más amplio, qué significa para la estrategia del PP, qué riesgos genera dentro del partido, cómo se fortalece el gobierno y por qué este choque puede tener consecuencias en el corto y medio plazo. El episodio protagonizado por Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso no debe entenderse como un simple intercambio dialéctico más, sino como una pieza clave en la lucha por el relato institucional y el posicionamiento político en un momento extremadamente delicado para el país. La forma en la que ambos líderes actuaron, y especialmente la manera en la que Feijóo perdió el control de su intervención, está generando un análisis profundo en todos los espacios de poder, desde las direcciones de los partidos hasta las redacciones de los medios, pasando por los asesores parlamentarios y los analistas independientes. El primer nivel del análisis afecta directamente al liderazgo de Feijóo. Su papel en este episodio expone una fragilidad que el Partido Popular llevaba meses intentando ocultar:
La dependencia excesiva de discursos prefabricados y argumentarios repetidos que funcionan en entrevistas controladas o en actos internos, pero que se desmoronan cuando se enfrentan a un adversario con capacidad de contraatacar con datos concretos y con declaraciones anteriores verificables. Feijóo ha construido buena parte de su estrategia en la idea de aparecer como un dirigente firme, seguro de sí mismo y capaz de ofrecer una alternativa real al gobierno. Sin embargo, al quedar atrapado en sus propias contradicciones y evidenciar dificultades para improvisar, esa imagen empieza a erosionarse. El segundo nivel de análisis se centra en la confianza interna dentro del PP. Muchos dirigentes territoriales del partido habían apostado por Feijóo como la figura capaz de devolver la tranquilidad al partido después de la etapa de Casado. La escena del Congreso, sin embargo, ha encendido alarmas internas. Lo que generó inquietud no fueron solo los segundos de tartamudeo, sino la imposibilidad de reaccionar ante una contradicción evidente. En los corrillos parlamentarios y en conversaciones privadas, varios diputados populares expresaron su temor de que este tipo de episodios se repitan, y de que el presidente del PP no esté preparado para debates de alto nivel en los que se requiere rapidez, reflejos y dominio del contexto. El tercer nivel afecta al gobierno, que emerge del episodio reforzado de manera significativa. Sánchez consiguió proyectar una imagen de solidez institucional, dominio técnico y claridad argumental justo en un momento en el que parte de la oposición y determinados medios trataban de instalar la idea de un ejecutivo debilitado y desbordado. El contraste entre la calma de Sánchez y la improvisación fallida de Feijóo ha modificado el equilibrio narrativo. El presidente demostró que su capacidad para controlar el debate parlamentario sigue intacta y que puede neutralizar ataques si está bien preparado y si cuenta con documentación sólida. El episodio también refuerza la estrategia de comunicación del gobierno, que desde hace semanas busca recuperar la iniciativa. La intervención de Sánchez fue el ejemplo más claro de cómo un presidente puede utilizar el Parlamento no solo como espacio de defensa, sino como herramienta activa para desmontar relatos alternativos diseñados para erosionar al Ejecutivo. Esta victoria parlamentaria no solo mejora su posición pública, sino que refuerza la moral interna de su grupo parlamentario, que llevaba tiempo reclamando un liderazgo más contundente en las sesiones de control. El cuarto nivel de análisis se centra en la figura de Miguel Tellado. Su reacción posterior, cargada de crispación y con un tono visiblemente irritado, revela una estrategia defensiva del PP que prioriza la agresividad verbal sobre el contenido. Tellado suele ser utilizado por el partido para transmitir dureza, especialmente cuando Feijóo queda expuesto o debilitado. Pero esta táctica tiene un límite. Cuando el líder falla, recurrir a un portavoz airado no repara el daño, sino que lo amplifica. La intervención de Tellado fue interpretada por muchos analistas como un intento desesperado de desviar la atención del tropiezo de Feijóo, una estrategia que no funcionó y que, en algunos sectores del PP, generó incomodidad. El quinto eje del análisis tiene que ver con la relación entre política y medios. En los últimos años, parte del debate público se ha librado no en los escaños del Congreso, sino en titulares, tertulias y redes sociales. Sin embargo, episodios como este demuestran que cuando los hechos se exponen en un espacio institucional y quedan registrados de manera completa, el poder de la manipulación mediática disminuye. Las versiones recortadas, los titulares sesgados y los marcos narrativos diseñados previamente no pudieron competir con la claridad de un momento en el que las cámaras mostraron a Feijóo sin argumentos y a Sánchez dominando el debate. El sexto nivel afecta al clima institucional. El episodio expone una tensión creciente entre el gobierno y el PP que va más allá de la confrontación política habitual. Feijóo había tratado de construir un relato de autoridad técnica y de alternativa política sólida. Lo ocurrido en el Congreso debilita ese relato y da alas a quienes dentro del PP, y especialmente en sectores conservadores, consideran que el liderazgo de Feijóo es insuficiente para plantar cara al gobierno en el plano intelectual y parlamentario. Este choque puede intensificar la presión interna sobre el líder popular y abrir debates internos sobre posibles cambios en la estrategia de oposición. El séptimo nivel de análisis se centra en la opinión pública. Una parte significativa de la ciudadanía sigue estos debates de manera fragmentada, a través de clips, titulares o fragmentos de vídeo que se viralizan rápidamente. El episodio entre Sánchez y Feijóo tiene todos los elementos para convertirse en uno de esos momentos que marcan percepciones: un líder que tartamudea, un adversario que lo confronta con sus propias palabras, un portavoz que se descontrola y un Congreso que reacciona sin disimulo. Estos momentos, aunque breves,
tienen un impacto poderoso en la opinión pública porque condensan en segundos la percepción de fortaleza o debilidad de un líder político. El octavo nivel es el más profundo, el estado del debate democrático en España. Este episodio no solo trata de dos líderes enfrentados. Refleja la tensión que existe entre quienes defienden un debate parlamentario basado en hechos y quienes buscan imponer percepciones sin importar la coherencia. El choque revela un déficit creciente en la preparación argumental de la oposición y un esfuerzo notable del gobierno por recuperar la centralidad del dato y del rigor documental. En conjunto, este análisis muestra que lo ocurrido en el Congreso no es anecdótico, sino estructural. Afecta al liderazgo del PP, refuerza al gobierno y envía un mensaje claro sobre la importancia del rigor institucional. Este tipo de episodios puede influir en encuestas, en estrategias de campaña y en la percepción ciudadana de quién está preparado para gobernar y quién no. La próxima parte abordará cómo reaccionaron los medios, analistas, redes sociales y colectivos ciudadanos ante esta escena, y cómo el episodio está siendo reinterpretado en tiempo real por los distintos actores políticos. La reacción al episodio vivido en el Congreso fue inmediata, transversal y contundente. No solo generó titulares en cuestión de minutos, sino que provocó una sacudida que se extendió por redacciones, tertulias, redes sociales, círculos internos de los partidos y colectivos ciudadanos. El choque entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no pasó desapercibido para nadie y cada sector reaccionó desde su propia perspectiva, revelando la profundidad del impacto. Los medios de comunicación fueron los primeros en registrar el acontecimiento. Las redacciones que siguen la política parlamentaria comenzaron a emitir urgentes incluso antes de que terminara la sesión de control, subrayando el hecho inédito. El líder de la oposición había quedado sin respuesta en un momento clave del debate y la bancada socialista lo había percibido de inmediato. Los periódicos más cercanos al PP trataron de minimizar el incidente, destacando el tono altivo del presidente o enfocándose en el malestar expresado por Miguel Tellado. Sin embargo, esta estrategia editorial encontró límites evidentes, sobre todo cuando los vídeos completos del momento comenzaron a circular sin editar en redes sociales, dejando claro que Feijóo había perdido el hilo y que la intervención de Sánchez había sido sólida y estructurada. Por su parte, los medios progresistas o independientes destacaron el episodio como una demostración de fuerza del presidente y una evidencia palpable de la fragilidad discursiva del PP. Algunos editoriales señalaron que, más allá de las posiciones políticas, lo ocurrido mostraba la importancia de acudir a los debates con datos verificables y argumentos consistentes. Subrayaron que el Parlamento debe ser un espacio donde prevalezca el rigor institucional frente a la propaganda partidista. La reacción en redes sociales fue aún más explosiva. Minutos después del tartamudeo de Feijóo, los fragmentos del vídeo comenzaron a viralizarse en plataformas de alta difusión. Usuarios de perfiles muy distintos empezaron a comentar el episodio, generando miles de hilos, análisis improvisados, memes, comparaciones y montajes que circularon con gran velocidad. Mientras parte de la derecha trataba de desacreditar la intervención de Sánchez hablando de chulería o autosuficiencia, la mayoría del debate en redes se centró en el desconcierto de Feijóo y en la incapacidad del líder popular para dar una respuesta coherente. Los analistas políticos y tertulianos especializados también reaccionaron con rapidez. En los programas de radio matutinos y las tertulias televisivas, varios comentaristas admitieron que el episodio había sido especialmente duro para Feijóo porque no se trató de un ataque personal ni de una crisis improvisada, sino de una contradicción objetiva basada en declaraciones verificables. Algunos analistas conservadores trataron de relativizar el impacto, pero incluso ellos reconocieron que la escena había puesto de manifiesto dificultades comunicativas serias del líder del PP. En los círculos internos del Partido Popular, la reacción fue una combinación de tensión y preocupación. Aunque públicamente defendieron a Feijóo y trataron de desviar la atención hacia el tono arrogante del presidente, en privado las conversaciones fueron muy distintas. Varios diputados expresaron su malestar por la falta de preparación del líder en un debate clave, mientras que responsables autonómicos mostraron inquietud por el impacto electoral que podría tener un episodio así. La figura de Miguel Tellado también generó controversia. Algunos lo consideraron un escudo útil, pero otros creyeron que su intervención agresiva solo evidenció la desesperación del PP en ese momento. El gobierno, por su parte, vivió el episodio como una victoria clara en un terreno donde suele enfrentarse a una oposición agresiva.
Miembros del PSOE y ministros del Ejecutivo comentaron que el presidente había demostrado una capacidad de control, coherencia y preparación que reforzaba el relato de un gobierno sólido frente a una oposición instalada en la confrontación vacía. La sensación general era de haber recuperado terreno en un momento clave y de haber mostrado a la ciudadanía un contraste nítido entre rigor y discurso improvisado. Los colectivos ciudadanos y organizaciones progresistas también reaccionaron positivamente. Muchos afirmaron que la intervención de Sánchez reflejaba la importancia de no dejar sin respuesta las manipulaciones o las contradicciones de la oposición. Las plataformas dedicadas a combatir la desinformación señalaron el episodio como un ejemplo de lo que ocurre cuando se contrastan datos en tiempo real, demostrando que un debate político serio puede neutralizar discursos construidos sobre percepciones sin fundamento. Las asociaciones profesionales, especialmente las relacionadas con el ámbito jurídico y periodístico, también expresaron su análisis. Varios juristas destacaron la importancia de que el Parlamento sea un espacio donde prevalezcan las declaraciones verificadas y los datos completos. Algunos sectores del periodismo insistieron en la necesidad de dejar de amplificar narrativas que no se sostienen en documentos o hechos contrastados. Este episodio reactivó el debate sobre el papel de los medios en la difusión de discursos políticos que, aunque llamativos, pueden ser inconsistentes desde el punto de vista técnico. La ciudadanía común, aquella que no milita en un partido ni sigue la política a diario, tuvo una reacción igualmente relevante. En comentarios, foros y espacios informales, muchos ciudadanos expresaron una sensación de desgaste respecto al clima de confrontación permanente. Pero, al mismo tiempo, destacaron que este tipo de episodios les ayuda a distinguir entre discursos preparados para generar ruido y argumentos reales basados en hechos. La escena del Congreso se convirtió, en conversación popular, en un símbolo de cómo un liderazgo puede quedar al descubierto cuando no se sostiene sobre bases sólidas. En conjunto, la reacción social y mediática tuvo un efecto acumulativo. Reforzó la imagen de Pedro Sánchez como un dirigente capaz de dominar el debate institucional y debilitó la percepción de Feijóo como alternativa sólida. Los ecos del episodio continuarán resonando en el debate político, y su impacto se dejará sentir tanto en la estrategia parlamentaria del PP como en la narrativa del gobierno. En la parte 5, cerraremos este relato analizando las implicaciones de fondo, la dimensión democrática del episodio, su impacto en el equilibrio institucional y la llamada final a la acción. El episodio vivido en el Congreso entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no puede interpretarse como un simple tropiezo discursivo ni como un intercambio parlamentario más. Lo que se vio en ese instante, ese fragmento de segundos donde el líder de la oposición quedó atrapado en su propio discurso, representa una radiografía precisa de la tensión institucional que atraviesa España y de la diferencia real entre un liderazgo basado en el rigor y otro basado en el relato prefabricado. Este cierre tiene que situar el debate en un terreno más amplio, el de la responsabilidad democrática. Uno de los principios fundamentales del parlamentarismo es que los líderes deben comparecer con la verdad, los datos y la coherencia como herramientas principales. Cuando una parte del debate se apoya en insinuaciones, contradicciones o titulares diseñados para crear conflictos artificiales, se deteriora la calidad del diálogo democrático y se daña la confianza ciudadana en las instituciones. Lo ocurrido con Feijóo en el hemiciclo es un aviso claro de que la política no puede seguir reducida a frases hechas y discursos repetidos sin fundamento técnico. Pedro Sánchez, al responder con documentos oficiales, cifras verificables y declaraciones íntegras, recuperó algo que a menudo se da por perdido en el debate político: la centralidad del hecho frente a la especulación. En un clima mediático saturado de ruido y confrontación, la solidez con la que actuó mostró que todavía es posible sostener un debate basado en argumentos reales. Esa intervención no solo fue una victoria puntual, sino un recordatorio de que el rigor tiene capacidad para imponerse incluso en tiempos dominados por la posverdad. Pero este cierre también debe señalar una preocupación mayor: la oposición no puede permitirse episodios como el vivido en el Congreso. España necesita una oposición fuerte, seria y preparada. La democracia no funciona si el partido llamado a fiscalizar al gobierno lo hace apoyándose en narrativas débiles que se derrumban ante el primer contraste documental. El episodio expuso una carencia de preparación y una improvisación peligrosa en el liderazgo de Feijóo, que tendrá que replantearse profundamente su rol si quiere mantener la imagen de alternativa real. Este choque también tiene consecuencias institucionales. El Parlamento es un espacio que debería servir para elevar el nivel del debate, no para degradarlo con estrategias comunicativas más propias de tertulias partidistas.
Cuando la oposición presenta contradicciones evidentes y queda atrapada en discursos inconsistentes, el daño no es solo para el partido que los promueve, es para la institución entera. El Senado y el Congreso no pueden convertirse en escenarios de propaganda, sino en lugares donde se contraste información de manera seria. La intervención de Sánchez recordó, por contraste, cuál es la altura que debería exigirse a quienes aspiran a gobernar. El efecto sobre la ciudadanía también merece atención. Una parte importante del público observa estos debates con creciente cansancio y con la sensación de que la política se ha convertido en un conflicto permanente sin resultados reales. Sin embargo, momentos como el vivido muestran que el funcionamiento democrático aún tiene espacio para la claridad. Cuando los ciudadanos ven que un líder queda sin argumentos porque sus mensajes no se sostienen, se activa un mecanismo de discernimiento que es vital para la salud democrática: la capacidad de diferenciar entre la política basada en hechos y aquella sustentada en percepciones artificiales. El episodio también ilumina el papel de los medios. Quedó claro que, ante la evidencia grabada y la exposición completa de los hechos, resulta difícil sostener relatos manipulados. Algunos medios tuvieron que corregir el enfoque inicial e incorporar el contexto completo para no quedar descolgados frente a la avalancha de vídeos y análisis en redes sociales. Esto muestra, una vez más, que la ciudadanía ya no depende exclusivamente de los medios tradicionales y que los espacios institucionales grabados, como el Congreso, se han convertido en una fuente directa de verificación. En suma, lo ocurrido en el hemiciclo pone de relieve algo fundamental: la democracia exige preparación, rigor y coherencia. Y cuando esos elementos aparecen de manera contundente frente a la improvisación y la inconsistencia, el efecto es visible y profundo. Feijóo tiene ante sí el mayor reto desde que asumió el liderazgo del PP: demostrar que puede estar a la altura de un debate real y que su proyecto no depende únicamente de titulares y argumentarios prefabricados. Si no lo hace, episodios como este se repetirán. Este vídeo, como todos los de Izquierda Sin Fronteras, cierra con un mensaje que resume nuestro compromiso: recordar que la defensa de la democracia no pasa por el ruido, sino por la verdad. No se trata de gritar más fuerte, sino de demostrar con hechos quién está preparado para gobernar y quién no. Porque la verdad no se grita, se demuestra. Dale like, suscríbete y comparte para que la voz del pueblo siga llegando a todos los rincones.